Vamos a transportarnos a las orillas del mar de Galilea. Justo después de la crucifixión y la resurrección en Jerusalén, algo increíble está a punto de suceder. Es una historia de restauración, de cómo un fracaso que parecía total se transforma en algo, bueno, en algo realmente poderoso. Imaginen la escena. 7 de los discípulos están de vuelta en el mar de Galilea. Y claro, no es un lugar cualquiera para ellos, ¿verdad? Es donde vieron a su maestro caminar sobre las aguas, calmar tormentas. Pero ahora él no está. Y lo que sienten no es solo la incertidumbre de qué hacer. Es también el peso, un peso tremendo de sentir que le fallaron. Y en medio de todo esto, en una noche que parecía tranquila, Pedro, hace lo que siempre ha hecho. Vuelve a lo familiar. Dice algo como: voy a pescar. Y no es solo por pescar, claro. Es una forma de buscar algo de normalidad, un ancla en medio de tanta confusión. Los demás, sintiendo lo mismo, simplemente lo siguen. Buscan refugio en lo conocido. Pero a ver, pensemos en esto un segundo. Volver a las redes. Es casi una contradicción, ¿no creen? Porque estos hombres ya no eran simples pescadores. Sí, tal vez no tenían mucho en términos materiales, pero su riqueza era otra, era incalculable. Hablamos de 3 años aprendiendo directamente del mayor educador que el mundo ha conocido. Eran maestros, líderes, estaban listos para guiar a otros, no para pasar la noche tratando de pescar. Y a pesar de toda su experiencia, de ser pescadores de toda la vida, nada. La red volvía vacía, una y otra vez, toda la noche. Y esa noche de trabajo inútil se convierte en un espejo perfecto de cómo se sentían por dentro, vacíos. Imaginen las conversaciones en ese barco, en la oscuridad, hablando de su señor que ya no estaba, preguntándose si todo había sido en vano. Pero claro, no estaban solos. Había alguien observándolos desde la playa, y ellos ni se daban cuenta. Al amanecer, cuando ya la luz empezaba a aparecer, se acercan a la orilla y ahí lo ven. Una figura, un extraño, de pie en la arena, como si los estuviera esperando. Y este extraño les grita una pregunta súper simple, de lo más normal. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Pero esa pregunta tan sencilla iba directo al centro de su fracaso esa noche. Y su respuesta es igual de simple, y la verdad bastante desanimada. No. Y entonces viene la instrucción. Una instrucción muy específica. Echen la red a la derecha del barco y van a encontrar. Esto no es un consejo de pesca al azar para nada. Jesús está en la orilla, de ese lado. Así que lanzar la red a la derecha es un acto simbólico. Es actuar con fe, moverse hacia donde Él está. El mensaje es potentísimo. Cuando nuestro esfuerzo humano se alinea con la dirección divina, el fracaso, simplemente no tiene cabida. La obediencia es la que abre la puerta al milagro. Y ¿qué hacen? Están agotados, no han pescado nada en toda la noche, no tienen nada que perder. Así que obedecen, quizás por pura desesperación, o a lo mejor por una pequeñísima chispa de esperanza. Lanzan la red una vez más, justo donde el extraño les dijo. El resultado es increíble, es inmediato y es abrumador. La red se llena con 153 peces grandes, un número súper específico, una cantidad tan enorme que ni siquiera pueden subir la red al barco. Y esto es mucho más que solo conseguir pescado para comer, ¿se dan cuenta? Es un recordatorio, un eco de aquel primer milagro, la primera pesca que los llamó a ser pescadores de hombres. Y ahí, en ese instante, Juan lo entiende todo, conecta los puntos y se da cuenta. Le dice a Pedro, ¡es el Señor! Y Pedro siendo Pedro, con esa pasión que lo caracteriza, no se lo piensa 2 veces. No espera que el barco llegue a la orilla. Se lanza al agua para llegar lo antes posible a donde estaba su maestro. Cuando por fin llegan a la playa, la escena es conmovedora. Jesús no solo los estaba esperando, sino que ya les había preparado un fuego, con pescado y pan listos para ellos. Piensen en el simbolismo. Este gesto es una renovación de su misión. Es una forma de decirles: aunque morí, mi cuidado por ustedes no ha cambiado, y su trabajo debe continuar. El Salvador resucitado estaba ahí, proveyendo para ellos, como siempre. Después de comer, y me imagino que en un silencio bastante profundo, empieza la parte más personal de este encuentro, una conversación que tenía un objetivo muy claro: sanar el corazón de Pedro.
Ok, para entender lo que viene ahora, tenemos que tener claro un principio fundamental. Pedro negó a su maestro, y lo hizo en público. Por eso, su restauración también tenía que ser pública. Ojo, esto no es un castigo, para nada, es una necesidad. Era para que recuperara la confianza de sus hermanos, y más importante aún, para limpiar la mancha que su negación había dejado. Y aquí viene el momento clave. 3 negaciones, 3 preguntas. La primera vez, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? La segunda vez, la misma pregunta. Y las 2 veces Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Pero hay un detalle en el idioma original. Jesús usa una palabra para amor y Pedro responde con otra, una que significa más bien un afecto de amigos. Finalmente, la tercera vez, Jesús baja al nivel de Pedro y le pregunta, ¿de verdad me quieres? Y esta pregunta le duele a Pedro, porque se da cuenta de que su maestro está aceptando su amor así, imperfecto como es. Y su respuesta final es una rendición total. Señor, tú lo sabes todo. Y este diálogo, que ocurre delante de todos, no busca humillarlo. Al contrario, lo que hace es mostrar lo profundo que era su arrepentimiento. Ese Pedro impulsivo, el que siempre hablaba de más, ya no existía. Había sido quebrantado, sí, pero también transformado. Ahora era un hombre humilde, muy consciente de su propia debilidad. Y es justo por esa humillación y ese arrepentimiento, que Pedro ahora estaba más preparado que nunca para ser un pastor. Su propia experiencia, tan dolorosa, le dio una capacidad de compasión, una empatía que antes simplemente no tenía. La transformación es total, es evidente. A ver, su pasión, su fuego interior seguía ahí, pero ahora estaba controlado, guiado por la gracia. Ya no era el hombre impetuoso y orgulloso, ahora era sereno, tenía dominio propio, era dócil. Estaba listo para cuidar de todos, tanto de los corderos, los más nuevos, como de las ovejas, los más maduros. Y fíjense cuál es el primer encargo que le da. Apacienta mis corderos. No las ovejas, los corderos. Esta es una tarea que pide un cuidado, una ternura y una paciencia enormes. Es un llamado a cuidar a los que recién empiezan, a los que necesitan guía. Y su propio dolor, su propia caída y restauración, lo habían preparado perfectamente para ese trabajo tan delicado. Y aquí llegamos al corazón de todo este encuentro. La pregunta clave, la que se repite, es ¿me amas? Porque esa es la condición número 1 para el servicio. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, ser el mejor orador, tener un celo increíble, pero si no tienes el amor de Cristo como el motor que te mueve, al final la obra no va a funcionar. Es así de simple. Bien, después de esta restauración pública tan potente, Jesús se lleva a Pedro a caminar a solas. Todavía había algo más que decirle, algo muy personal sobre el futuro que le esperaba. Y lo que le revela es impactante. Le dice que después de una vida de servicio, cuando ya fuera viejo, él no decidiría su propio destino, que sus manos serían extendidas, una referencia muy clara a la crucifixión. Básicamente le estaba mostrando el costo final, pero también el honor más grande de seguirlo, que moriría de la misma forma que su maestro. Pero Pedro, a pesar de todo, sigue siendo muy humano. Ve a Juan que viene caminando detrás de ellos y se distrae. Su mente se desvía de su propio camino para pensar en el de su amigo. Y le pregunta, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? La respuesta de Jesús es cortante, directa y es una lección para todos nosotros, no solo para Pedro. Le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Punto. El deber de cada persona es seguir a Cristo, sin mirar a los lados, sin preocuparse por lo que le toca al otro, porque la verdadera transformación viene de mirarlo a Él, no de andarnos comparando. Y ese es el llamado final, fijar la vista en el Maestro y simplemente seguirlo.